voy a darles mención un poco, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a hablar de las políticas públicas, pero desde el enfoque de calidad, ¿no? Desde un enfoque de calidad vamos a conocer y reconocer cómo funciona el sistema de salud, que ustedes ya, este es un cuarto módulo, entonces ustedes ya han ido viendo ello, ¿no? Y qué estrategias tenemos que tener nosotros para construir un futuro que sea más saludable y equitativo para todos los peruanos. Pero en ese sentido, voy a dejar de compartir aquí para poder compartir o para poder compartir una pizarrita en blanco, ¿ya? Y desde la pizarrita en blanco vamos a desarrollar acciones, ¿no? Un poco de conocimiento desde esa perspectiva, ¿ya? Entonces déjenme abrir una nueva pizarra y ahora sí voy a compartir mi pantalla. Listo. Pero igual quiero que por favor participen, ¿ah? Yo les voy a ir preguntando, ¿sí? Yo les voy a ir preguntando. Entonces ya estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a abrir la pizarra y vamos a minimizar un poquito aquí para que se pueda ver mejor. Perfecto. Bien, cuando hablamos de políticas públicas, este es un tema muy interesante, ¿ah? Este es un tema muy interesante porque hablar de políticas públicas es la esencia de lo que nosotros hacemos en la gestión, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta tres elementos aquí, ¿ya? Primero, políticas, política y gestión pública, ¿ya? Son tres elementos que debemos tener en cuenta, ¿correcto? ¿Me van siguiendo, sí o no? Pónganme sí o no por el chat. ¿Me van siguiendo o no? A ver, yo a mis alumnos de la maestría los tengo así, siempre preguntándoles. Así que este es un diplomado, ¿ah? Este es posgrado. Así que como es posgrado, también lo voy a tener ahí pregunta que pregunta, porque se supone que en posgrado estamos ahí al 100%, ¿ah? Es un diplomado. A ver, entonces políticas, política y gestión pública. Son tres elementos muy interesantes. Cuando hablamos de políticas, las políticas son un instrumento que nacen para satisfacer necesidades. Ojo ahí, ¿ah? Las políticas son un instrumento que nacen para satisfacer necesidades. ¿Ok? La política es el acto que permite crear los instrumentos, que permite crear dichos instrumentos. Y la gestión pública es la acción ejecutiva que operativiza los instrumentos. Entonces, miren esos tres elementos tan interesantes que nosotros tenemos en la gestión pública. Y hablo de la gestión pública porque en realidad las políticas públicas, que si bien también están relacionadas con el sector privado, porque también tienen una relación con el sector privado en el marco de cumplimientos normativos, pero el principal actor en la gestión pública o en las políticas públicas es la gestión pública. Entonces aquí tenemos una triangulación entre políticas, la parte política y la gestión pública. Y esta triangulación que vamos a ver aquí, esta triangulación se basa principalmente en las necesidades, ¿sí? Esta triangulación que nosotros vemos se basa principalmente en las necesidades, ¿ok? Ahora, acá viene lo interesante de todo esto, la parte política. ¿Quién hace la política? ¿O quién hace política? Los políticos, los políticos. Hoy, por ejemplo, a ver, ¿saben lo que hoy día se está cumpliendo? ¿Saben lo que hoy día 7 de diciembre cierra según el calendario político? ¿Saben o no saben? Díganme, si no, yo les cuento. ¿Saben o no saben? Lo que hoy domingo 7 de diciembre está cerrando dentro del calendario político previo a las elecciones del 2026. No, perfecto. Muy bien. La verdad no. Perfecto, muy bien.
Hoy día cierra la elección de candidatos presidenciales. Entonces, los 34 partidos políticos que se mantienen vigentes, miren, hasta hace 2 meses eran 48 partidos políticos, 48 partidos políticos. Hoy solamente quedan 34. No sabemos cuántos más quedarán hasta abril, pero hoy los 34 partidos políticos tienen que definir quiénes van a ser sus candidatos presidenciales. Algunos son candidatos conocidos, algunos son candidatos nuevos, ¿no? Pero hoy definen. En la semana pasada los partidos tuvieron sus elecciones internas y hoy la elección de delegados define los candidatos presidenciales. Y no solamente los candidatos presidenciales, sino también los candidatos al Senado y los candidatos al Congreso. Ahora, ¿por qué hablamos de este tema? Porque las políticas la elabora la parte política y la parte política está hecha por los políticos. Entonces, el próximo año es importantísimo para el Perú. Ojo ahí, porque el próximo año, en abril, nosotros vamos a elegir al presidente de la República, al señor presidente de la República, vamos a elegir senadores y vamos a elegir diputados. Después de casi 35 años, sí, claro, no, más. 35 años, sí, después de 35 años vamos a elegir senadores. Bueno, pongámosle 40, ¿no? Porque en el 85 fue la última, no, en el 90 fue la última vez que elegimos senadores. Pero después de 35 años vamos a elegir senadores. 36 años. Entonces vamos a elegir senadores, diputados y al señor presidente de la República, que nos van a representar durante el periodo 2026-2031. ¿Sí? Y en octubre vamos a elegir a los gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales, más sus regidores. Entonces, eso es un año clave, porque el próximo año prácticamente estamos eligiendo cambio político en nuestro país. ¿Y por qué todo esto tenemos que hacer mención? ¿Por qué tenemos que hablar de ello? Porque son estos señores, el presidente, los senadores, los diputados, los gobernadores regionales, los alcaldes, y en menor medida, pero también influyen, los consejeros regionales, ¿no? Y los regidores, son estos señores los encargados de generar políticas públicas. Ellos son los responsables de crear políticas públicas. Entonces, la elección que nosotros hagamos repercute en el acto de crear el instrumento, en el instrumento como tal y en la acción ejecutiva que vamos a tener durante los próximos 5 años. ¿Ven la importancia de lo que tenemos en nuestras manos para el próximo año? ¿Están viendo esa importancia, esa relevancia? ¿Sí? Estamos entendiendo lo importante que va a ser el 2026 para nosotros, no solamente para elegir candidatos, sino para el país como tal, ¿sí? Ahora, a estos señores, todos estos señores, nosotros los elegimos por partidos políticos. Y los partidos políticos, y miren ahí la relación, yo quiero que vean aquí la relación. Los partidos políticos nos van a dar a nosotros planes de gobierno, planes de gobierno. Y estos planes de gobierno, el partido que resulte ganador, el partido que resulte ganador, convierte ese plan de gobierno, lo va a convertir en política de gobierno, en una política de gobierno. Y esta política de gobierno nos va a brindar las estrategias, la operación, en base a prioridades, en base a prioridades. Pero estas estrategias y operación tienen que estar sumadas, todo esto se tiene que sumar
al Acuerdo Nacional, al CEPLAN 2050 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030. Ahora, ¿qué es el Acuerdo Nacional? Probablemente muchos recién escuchan este término. El Acuerdo Nacional fue un documento que se firmó en el año 2001 y en donde están todos los partidos políticos, en el cual indican que quien gane la presidencia, y este es un acuerdo por 100 años, ¿ah? No es un acuerdo por 10, 20, 30 años, es un acuerdo que se firmó por 100 años. Quien gane la presidencia tiene que tomar las propuestas de los candidatos que no ganaron y convertirlas en política. Entonces, qué importante es hoy hasta el proceso de elecciones primarias que hemos tenido, porque estos candidatos no, que están ganando, y así ganen o no ganen la elección en abril del próximo año, estos candidatos tienen que darle al señor presidente o a la señora presidente de la República que juramente el próximo año, tienen que darle sus propuestas. Y ella, con todo su equipo técnico, ya con los tecnócratas propiamente, van a elaborar la política de gobierno. Y esta política de gobierno tiene una durabilidad de 5 años. Y en esta política de gobierno, como les decía, se establecen prioridades. Se establecen prioridades. ¿Me van siguiendo o no? ¿Se va entendiendo? ¿Mm? ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Cuéntenme. Sí, perfecto, Mayra, muchas gracias. A ver, ¿qué dicen el resto de compañeros? ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? No creo que solamente Mayra esté en clase, ¿ah? A ver, ¿qué dice el resto? Entonces, perfecto, muchas gracias, Marlene. Entonces, esto de aquí, esto que les he graficado, que les estoy poniendo en la pizarra, es la introducción a la política. Muchas gracias, María, lo máximo. Muchas gracias, Débora. Es la introducción a la parte política. O sea, la política pública que vamos a ver, que vamos a conversar y que ya estamos generando en esta sesión, la política pública, que nace en el marco de las necesidades, son hechos por los políticos. Pero hay algo muy interesante aquí. En octubre del 2021, en octubre del 2021, ¿quién estaba de presidente acá? Castillo, el presidente Castillo. Y de premier, si no me equivoco, estaba Aníbal Torres. Es importante resaltar eso. Él estaba de presidente y Aníbal Torres estaba de premier. Ambos aprueban la política nacional de modernización de la gestión pública al 2030. Ellos aprueban la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030. ¿Y qué nos dice la Política Nacional de Modernización de la de Gestión Pública del 2030? Mis estimados, el gobierno, el Estado, debe generar valor. Debe generar valor. ¿Cuál será la del 2030? No sabemos, porque cada cierto periodo hay que cambiar la política. Ellos dijeron, ok, esta va a ser la política hasta el 2030, esta va a ser la mirada que vamos a tener hasta el 2030. Entonces, todo esto se basa en valor. La del 2021 había otra política que nos hablaba de un estado abierto, un estado sostenible, un estado heterogéneo, un estado descentralizado, o sea, tenía muchas variables. En esta política dijeron, no, vamos a centrar todo a valor. Pero para hablar de valor, y el creador de la política, Castillo y Aníbal la aprobaron, pero el creador de esta política fue Heber Kuzma. Heber Kuzma, quien en ese momento era el secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, fue la mente, fue el creador de esta política, y él dice, ok, vamos a generar valor, pero para generar valor, ¿no? Para generar valor, no solamente en los servicios del Estado, sino también vamos a generar valor en la producción que tenga el Estado, porque ustedes no sé si saben, el Estado también produce. El Estado también genera producción. Por ejemplo, Petroperú es uno de los es un producto porque vende petróleo. Los grifos de Petroperú es un grifo público, es empresa pública.
¿no? Entonces, el Estado también, aparte de brindar servicios, también te da productos. Pero el Estado principalmente genera políticas. Y estas políticas no pueden ser creadas, pues, porque uno quiere, que lamentablemente sucede. Hoy día, por ejemplo, me generó mucha intriga. No sé si ustedes siguen las iniciativas legislativas. Yo soy una persona un poquito, soy un enfermero un poquito pegado a la parte jurídica y a la parte financiera, le soy muy sincero. Entonces, hoy día estaba revisando ahí en mi momento de ocio, estaba viendo que hay una congresista que ha creado una política pública, una congresista del Callao. Ahí nuestra compañera, nuestra colega que es del Callao, ¿no? Hay una congresista del Callao que ahora crea una política pública. ¿Qué dice esta política pública? Créase la necesidad nacional. Necesidad nacional. Miren, ¿ah? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué opinan ustedes, no? Créase la necesidad nacional. Hasta ahí vamos bien. Esa primera oración está bien. ¿Sí o no? Hay una necesidad, la está identificando, está creando la necesidad nacional. O sea, ella ya identificó la necesidad nacional. Hasta ahí vamos bien. Créase la necesidad nacional de trasladar la iglesia matriz del Callao a Pachacútec. Esa es su política pública. 5 años de su vida le hemos pagado a un congresista para que cree una política que diga la iglesia matriz del Callao no debe de estar en el Callao, no, tiene que estar en Pachacútec. ¿Qué tal política, no? Es algo que no suma. Exacto, Sofía. Yo hago la pregunta, ¿todos los pobladores de Pachacútec serán católicos? No creo. El poblador de Pachacútec requiere, no creo, ¿sí o no, Sofía? No, yo no creo. No todos los peruanos somos católicos. El poblador de Pachacútec necesita una iglesia o necesita agua y desagüe. Yo conozco Pachacútec, ¿ah? Y en algunas zonas de Pachacútec se requieren agua y desagüe. Necesitan que sus pistas estén pavimentadas, ¿no? Necesitan energía eléctrica en algunos sectores. Necesitan, y esto sí es una necesidad, necesitan que tengan un hospital de alto nivel en Ventanilla, porque el hospital que tienen ahorita es un 2-2, que por más esfuerzos que haga el doctor Guatuco, el cual conozco y es un gran amigo, he trabajado con él en Salud Pol, por más esfuerzos que haga Guatuco, no llega a satisfacer la necesidad, pero no, esta congresista ha decidido crear la necesidad nacional para trasladar la iglesia matriz del Callao a Pachacútec. Algo muy interesante. Otra congresista del Callao ha creado la necesidad nacional, porque hoy día, creo que esta semana los congresistas se han puesto a trabajar, como ya están próximos a su reelección. Créase la necesidad nacional, miren, créase la necesidad nacional de puesta en valor para el pintado y mejoramiento del mercado central del Callao. Otra política pública súper valiosa por parte de otra de nuestras congresistas, ¿no? El Perú tiene que sentir la necesidad que el mercado del Callao sea pintado. Y el mercado del Callao es un mercado privado porque está administrado por sus comerciantes. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Hago la pregunta. Las políticas que nosotros tenemos hoy por hoy, estas dos que les he mencionado, que han salido el día viernes, están publicadas. Y probablemente la próxima semana lo apruebe el Congreso, ¿ah? La próxima semana sean aprobadas por el Congreso. Estas dos políticas que les he mencionado, ¿dan valor? ¿Están dando valor público? ¿Están generando valor? ¿Sí o no? No crean valor. No le parece a Marlene, exacto. Yo soy chalaco, ¿ah? Sofía también es del Callao, pero no crean valor. ¿Qué necesita el poblador? Seguridad ciudadana. ¿Qué necesita el poblador? ¿No? Que se fortalezca los aspectos de energía eléctrica. Oye, si no sé si ustedes han visto sus recibos de luz, y esto es a nivel nacional. Las empresas privadas cada mes le suben el precio de los kilowatts. Le están subiendo 0,02 centavos a los kilowatts.
Entonces, regular el consumo de energía eléctrica o las tarifas de energía eléctrica, cerrar brechas de recursos humanos en salud, aumentar el financiamiento sanitario, fortalecer el primer nivel de atención. Esas son políticas que generan valor. Ahora, y Ricardo, me pueden preguntar algunos, ¿no? Ricardo, ¿cómo sabemos si algo genera valor? Porque esa es una pregunta que de repente algunos van a tener, ¿no? A mí mi profesor me dijo que las políticas tienen que generar valor, pero ¿cómo sé yo que algo genera valor? Y ahí es donde vino Ever Kuzma y nos dijo, utilicemos el triángulo de Moore. Utilizamos el triángulo de Moore. Y este triángulo de Moore, no soy tan diestro, no soy tan derechito, así que hago lo que puedo. Este triángulo de Moore se divide en cuatro triángulos más. ¿Sí? Voy a borrar este de aquí, a ver, para que no nos genere confusión. Ya. Este triangulito de Moore nos crea cuatro triángulos más. Así. Y el primer triángulo, ¿qué nos dice? La capacidad sustantiva. ¿Qué es la capacidad sustantiva? Le puse doble T, disculpe. ¿Por qué es la capacidad sustantiva? Es aquí donde el tecnócrata, ¿no? La persona técnica. Para eso los congresistas tienen asesores, para eso el presidente tiene a sus ministros y viceministros, para eso los alcaldes tienen a sus gerentes o directores, que son los tecnócratas, ¿no? Los tecnócratas tienen que identificar las necesidades. Y estas necesidades que identifican tienen que ser, como les mencionaba, en primer lugar, identificadas, analizadas y priorizadas. Porque en el Estado no podemos resolver todo, ¿cierto? No hay presupuesto para resolver todo. Entonces tenemos que identificar, analizar y priorizar. ¿Cuál es la más importante o cuál es la más urgente para resolver? Ah, no le puse título a esto. Este es el triángulo de Moore, ¿ya? Este es el triángulo de Moore. Ese es el primer elemento, la capacidad sustantiva. Luego tenemos como un segundo elemento la capacidad administrativa. ¿Y qué nos dice la capacidad administrativa? Algo muy curioso, ¿ah? Porque vamos a hablar de esto hasta el 2030. Ya después del 2030, de otras cosas hablaremos, ¿no? Pero vamos a hablar de esto hasta el 2030. Y esperemos, nos quedan todavía 4 años más, que para el 2030 se pueda llegar a resultados que sean positivos, ¿no? La capacidad administrativa es saber si cuento con los recursos. Ahora, le pregunto a todos, ¿cuántos recursos tiene una organización? Uno, dos, tres, cuatro, 500, 200, 3000. ¿Cuántos recursos tiene en resumen o en general una organización? ¿Mm? ¿Cuántos creen ustedes? Uno, dos, tres. A ver, del 1 al 8 nada más. No son muchos, del 1 al 8. ¿Cuántos recursos tiene una organización? A ver, ¿qué me dicen? A ver. Ah, ya se conectaron más, ya. Qué bueno. Cuatro, cinco, cinco nos dicen por ahí. A ver, ¿qué dice el resto de compañeros? Cinco. Veo personas que ya han llevado curso anteriormente conmigo. Me gusta eso. Ya anteriormente hemos compartido otros espacios académicos. Cinco. Son tres. Toda institución tiene tres tipos de recursos. ¿Sí? Van a ser el recurso humano, el recurso financiero y el recurso logístico. Tres tipos de recursos. Entonces, yo tengo que identificar, señor, ya tienes las necesidades, ya sabemos tus necesidades. Muy bien. Ahora,
¿Tienes los recursos que ayuden a satisfacer esta necesidad? ¿Cuentas con los recursos necesarios que nos permitan satisfacer esta necesidad? Es una buena pregunta, ¿no? Es una muy buena pregunta. Y si cuento con los recursos que nos permitan satisfacer esta necesidad, el último punto sería la legitimidad y el apoyo. Y cuando hablamos de la legitimidad y el apoyo, ojo ahí, vamos a hablar de la voluntad política. Acá vamos a hablar de la voluntad política. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién toma la decisión final en todo este proceso? ¿Mm? ¿Quién es el que toma la decisión final en todo este proceso? El político. El político. Nuestros congresistas, nuestros diputados, nuestros senadores, son ellos los que van a tomar la decisión final. Entonces, este es el famoso triángulo de Moore. Este es el aspecto o este es el punto que nosotros debemos tener en cuenta al momento, ¿no?, de desarrollar o al momento que nosotros analizamos una política. O sea, no es sencillo. ¿Se han dado cuenta? Hay varios aspectos ahí que debemos considerar. Y ahora, ¿qué hace el Estado en el sector salud? Porque también el sector salud es un elemento importante, ¿no? El sector salud es un elemento que a nosotros nos genera mucha relevancia. Para el sector salud debemos fortalecer también algunas acciones o situaciones. Voy a volver a abrir la PPT, en un segundito, por favor, que la tengo por acá. Voy a volver a abrir la PPT. A ver, vamos acá. Documentos, docencia, conferencia. Ahí, esperen que cargue un poquito. Creo que es este. Ah, sí, este es el PDF, ya. No, pero este yo no quiero. Está que carga. Denme un segundito que está que carga. Pero este no quiero. Quiero otro documento que era un PDF. Este de aquí, este. Porque a mí me gusta pintar mis imágenes. A ver, vamos a abrir un poquito. Que cargue, ya. Entonces vamos a regresar a este punto. Y acá. Estamos aquí, ¿no? Vamos a dar un poco Keynote. ¿Puedo pintar acá? Vamos a ver, importando. Un segundito, por favor. Entonces, como les estaba haciendo mención, ¿no? En el sector como nosotros lo vemos o como nosotros lo vamos revisando, necesitamos fortalecer la parte de las políticas públicas, ¿no? Necesitamos fortalecer la parte de las políticas públicas con el objetivo de qué? Con el objetivo de poder, de poder dar, ¿no?, algunas pautas que nos permitan decir, oye, sí, en el Perú efectivamente necesitamos o tenemos la necesidad grande de poder fortalecer este aspecto, ¿no? Buscar la equidad como tal. Necesitamos llegar a ese aspecto de equidad. Ahora, en este primer elemento, acá no se ve muy bien, ya, no importa, no se ve muy bien, pensé que se iba a ver mejor. Voy a volver a compartir pantalla de acá. En este primer momento, debemos tener en cuenta cuál es el rol del Estado en la salud pública. Primero, identifiquemos quién es el rector del sistema, el MINSA. Ojo, ojo aquí, porque muchos creen, muchos asumen que el rector son los direzas o las jerezas. No, es el Ministerio de Salud el que conduce, regula y promueve el Sistema Nacional de Salud. Es el MINSA quien tiene esa función. No son los gores, no son las direzas, no son las jerezas, no. Ellas son las autoridades sanitarias dentro de una región. Ellos son las autoridades que se encargan de regular toda la concepción sanitaria dentro de una región. Pero ellos no son, ojo, ellos no son los,
Ellos no son los rectores del sistema. El único rector del sistema de salud de nuestro país es el ministerio. El único rector del sistema de salud de nuestro país es el Ministerio de Salud. Y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que la salud es un derecho fundamental. ¿Según quién? Según la Constitución Política del Perú. Tenemos esta política nacional multisectorial, ¿no? Tenemos la política nacional multisectorial hacia el 2030. ¿Y qué nos dice la política nacional multisectorial hacia el 2030? Primero, nos da una cifra muy interesante y eso tengámoslo en cuenta, porque eso no está, no está en este PPT, pero para el año 2019 que se aprueba esta política nacional, se indicaba que en el Perú teníamos aproximadamente 7.430 establecimientos. Miren, 7.430 establecimientos de salud del primer nivel de atención. De esos 7.430 establecimientos, 4.500 eran 1-1. O sea, más de la mitad de establecimientos del primer nivel de atención eran 1-1. No tenían médico, porque el 1-1 no cuenta con médico. Eso nos lleva al análisis. Nos lleva a un análisis. No tenemos presencia de profesionales médicos a nivel nacional. Pueden haber de otras profesiones, ¿no? Obstetras, odontólogos, enfermeros, biólogos, pero no tenemos médico. No hay médico. Y es ahí, bajo este enfoque que se dio de la política nacional multisectorial, es ahí donde comienza la mirada del modelo RIS. Ya pude solucionarlo de mi tablet, así que voy a compartir desde el otro lado para ir pintando. A ver, vamos a compartir desde el otro lado porque sí me gusta, como les decía, a mí pintar en mi pizarrita, ¿ya? Listo. Y acá está. Listo. Entonces, en este modelo que nosotros hemos podido ver o que estamos observando aquí, debemos tener en cuenta, como les decía, ¿no? ¿Qué nos decía la política? Tenemos actualmente 7.430 puestos de salud o entre puestos y establecimientos de salud. Pero de estos 7.430, 4.500 son 1-1. Eso quiere decir que no tienen médico. Es ahí, bajo el enfoque de esta política nacional multisectorial, que en el año 2019 nace la ley RIS. En el año 2019 nace la ley RIS. ¿Y qué nos dice la ley RIS? La ley RIS nos habla ya de dividir el sistema, ¿no? Y esto es una política también, de dividir el sistema en tres elementos: sector sanitario, zona sanitaria y área sanitaria. En el sector sanitario, el trabajo va a ser de 12 horas. En la zona sanitaria, de 24 horas. Y el área es donde se va a encontrar el hospital Ancla. El hospital Ancla. Pero algo muy importante acá también, para el sector sanitario. Todo sector funciona con un equipo multidisciplinar en salud, donde mínimamente, debemos contar con un médico, dos enfermeras, una obstetra y dos técnicos de enfermería. Es lo mínimo. ¿Pueden haber otros profesionales? Sí, pueden haber otros profesionales, pero lo mínimo que nos dice la política nacional multisectorial y la ley RIS como tal es que tienen que tener estos profesionales dentro del equipo laboral. Ahora, acá nosotros vamos a ver cuál es el enfoque propiamente de estas políticas. La política en salud debe contar, primer elemento, la atención primaria, ¿sí? La APS es el eje central del sistema y vamos a priorizar la prevención y el primer contacto. ¿Y esto en el marco de qué? Del ODS 3. ¿Saben cuál es el ODS 3? ¿Saben cuál es el ODS 3? A ver, licenciadas, licenciados, doctoras, doctores. ¿Saben cuál es el ODS 3? No, ok, muy bien, Sofía. Me gusta, sí, cuando son sinceros, porque yo me puedo explayar más. Ustedes son sinceros, yo me explayo y aprendemos todos. ¿Bien? A ver, ¿qué dicen el resto? ¿Qué dice Cielo?
¿Qué dice Débora? ¿Qué dice Diana? ¿Qué dice Fabiola? ¿Qué dice Mayra? ¿Qué dice Lidia? ¿Qué dice María? Marlene, Jocelyn, ¿qué dicen? ¿Cuál es el ODS 3? Muy bien, Marlene, excelente. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Eso quiere decir que el ODS 3 está ligado a salud y bienestar. Salud y bienestar. Ahora, este ODS 3, este ODS 3 y ese elemento que nos ha dicho justamente Marlene, se inspira en quién? Alma Ata. Alma Ata, quien en 1978 la conferencia de Alma-Ata nos dio efectivamente esa concepción que hoy nos da Marlene, promover el bienestar y la salud para todos. Pero hay algo más interesante, ¿no? En 1985, Ottawa, quien nos da los 5 principios de la Carta de Ottawa. Y dentro de estos 5 principios de la Carta de Ottawa, nos habla en el quinto principio la reorientación de los servicios de salud. Reorienten los servicios de salud, no se queden en la parte hospitalaria, miren el primer nivel de atención, trabajen la prevención, trabajen la promoción de la salud, enfóquense en los estilos de vida saludable. Ya nos hablaban de eso en 1985, hace 40 años ya nos hablaban de eso, hace 40 años ya nos hablaban de eso, pero no hemos hecho caso. No hemos hecho caso. Hoy la política nos dice que sí. ¿Por qué? Porque hoy que tenemos mayor cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles, hoy tenemos un aumento de casos oncológicos, hoy tenemos obesidad, hoy tenemos, ¿no?, pacientes que ya requieren de acciones o de medidas mucho más urgentes debido a que no hemos tenido una buena promoción de estilos de vida saludable. Primer elemento, ¿ah?, que es un enfoque en estas políticas sanitarias. Segundo punto, los determinantes sociales. Y cuando hablamos de los determinantes sociales, estamos hablando de estilos de vida, estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de patrones culturales y estamos hablando también de aspectos genéticos. Y todo ello, los factores económicos, ambientales, sociales, ¿no? Todo ello impactan en la salud. Yo tengo un videito, les voy a mostrar ahorita, justamente sobre este punto de los determinantes sociales y cómo a través de políticas que emite, en este caso el Seguro Integral de Salud, nosotros hemos podido generar un poco más de accesibilidad. Hemos podido generar un poquitito más de accesibilidad para fortalecer principalmente a las poblaciones más alejadas. Voy a compartirles este video, denme un segundito para abrirlo. Está en mi Drive, justo. Bien. Entonces, vamos a ver este video. Bien, voy a dejar de compartir por acá. Ahorita regresamos al PPT y vamos a ver este video. Pero quiero que por favor cuando veamos este video, vean ustedes o enfóquense por favor en las palabras del papá. Yo quiero que se enfoquen en las palabras del papá. Quiero que escuchen al papá. Bien, vamos a ver el video. A bordo de un helicóptero del ejército peruano llegó un equipo de salud acompañando al señor Luis Casimiro Huipio, padre de la paciente Susan Xiomara Casimiro Sumat, de 10 años de edad. Lo trasladaron vía aérea tras las coordinaciones realizadas con el Seguro Integral de Salud y Ministerio de Cultura, quienes brindaron el apoyo en todo momento. Los trámites se realizaron porque la niña presentaba gran dolor y no podía caminar. Esto la mantenía postrada por bastantes días. Es por ello que un equipo de salud del hospital de Bagua llegaron con la ambulancia del SAMU para el traslado necesario desde la base militar de El Milagro
hasta el hospital Gustavo Lanata Luján, donde se dio las primeras atenciones. El mencionado traslado se realiza luego de los exámenes realizados por el responsable de la institución prestadora de servicios de salud IPES de la comunidad de Uracusa en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Es diagnosticada con tumor de muslo derecho, tumor al parecer que sería maligno de la pierna y desnutrición, por lo que fue evacuada de emergencia hasta la base del Milagro, luego trasladada en una ambulancia del SAMU al hospital Gustavo Lanata Luján de Bagua para ser atendida. El personal de salud en todo momento estuvo monitoreando a la paciente y a los padres de familia, los mismos que fueron evacuados en este helicóptero. Fue el mismo padre de familia, Luis Casimiro, quien tomó en brazos a la paciente y lo descendió desde el helicóptero, donde se realizaban un chequeo médico para estabilizar la salud mientras dure el traslado desde el helicóptero hasta la ambulancia, luego al hospital Gustavo Lanata Luján. En declaraciones a este medio, Luis Casimiro Huipio señaló lo siguiente. Sí, está delicada, sí. ¿Qué es lo que tiene su hija? Bueno, la verdad lo que no sabemos es lo que queremos detectar en el hospital, por eso no sabemos, la verdad está inflamado nada más. ¿Te ha brindado apoyo el ejército? También aquí están el CIS. Sí, gracias a ellos también, que todo el apoyo que me están brindando, ¿no? El Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura también, agradezco también al Ministerio de Agricultura también por el apoyo que me están brindando, gracias. ¿Desde qué lugar viene? Desde Uracusa, desde Uracusa. Tu hijito está con dolores en la pierna, ¿eh? Sí, sí. Con dolor en la pierna, sí. En la parte que necesitan ustedes? Lo que necesitamos es el apoyo de todo lo que se puede hacer lo más pronto y aparte de eso, que salga todas las cosas bien como debe ser, que no haya alguna inconveniencia sobre de mi hija y tanto como para mí también. ¿Cuánto tiempo tu hijita sufriendo con esta enfermedad? Ya va a los 10 meses. 10 meses. Sí, 9 meses, ya va a los 10 meses, sí. No han encontrado medicamento, ¿no?, para la enfermedad. Bueno, eso por esta zona no hemos podido encontrar, pero eso es lo que queremos determinar, ¿no?, qué es lo que la ciencia médica detecta, ¿no? Y bueno, a base de esto hay muchas cosas que detallar, pero eso por el momento todavía no detallo. Pero en caso, si hay alguna inconveniencia, se detallará eso. ¿Cuántos añitos tiene tu hija? 10 añitos. 10 años, ¿no? ¿Has venido solo tú? No, yo y mi esposa. Sí, yo y mi esposa y mi hijita. Bueno, ya les van a recibir aquí en el hospital, ¿eh? Sí, sí. Gracias. El personal de salud, a bordo de la ambulancia del SAMU, trasladaron al paciente hasta el hospital Gustavo Lanata Luján, donde ya le esperaba un equipo del seguro del CIS para brindarles la atención correspondiente. Después de ser ingresado, los médicos realizaron una evaluación del estado de salud de la paciente. Al parecer será evacuada a la ciudad de Lima para una mejor atención con profesionales y equipos especializados para estas enfermedades. El mismo sistema, ¿no? Usted lo va a cargar. Ya.
Vamos a conversar con el director de la UDR Bagua, del CIS, en este caso, que acaban de trasladar a una paciente. ¿Cuál es su nombre, mi estimado? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Soy el licenciado Ricardo Delgado. Licenciado, bueno, se ha trasladado una paciente vía aérea. ¿Desde qué lugar lo están trayendo? Estamos trayendo desde la comunidad nativa de Uracusa. Es una paciente de 10 años que requería este tipo de traslado que, bueno, a través del Seguro Integral de Salud se está efectuando. ¿Qué instituciones han intervenido en este traslado? Bueno, este es un traslado que se está realizando gracias al convenio que tiene el Seguro Integral de Salud con la Fuerza Aérea del Perú. Este convenio consiste en el traslado de nuestros pacientes afiliados que tengan la condición de prioridad 1, que sean casos de emergencia, y que cuenten con una aceptación de referencia en otra institución, como lo que acabamos de tener. Licenciado, ¿qué enfermedad se ha detectado, se ha trasladado? ¿Por qué motivo esta paciente? El motivo del traslado por el cual ha sido considerada una prioridad es por la inestabilidad hemodinámica que tiene la niña en estos momentos. Se quiere descartar un posible tumor maligno, que sea un caso de cáncer. Para ello se está buscando también que se pueda referir a instituciones de Lima, institutos especializados. Bueno, no es primera vez que el CIS también participa junto a otras instituciones en este traslado. Así es, a nivel nacional ya tenemos más de 700 traslados realizados, ¿no?, con la Fuerza Aérea del Perú, y en la jurisdicción de la UDR este es el cuarto traslado que hemos realizado en el transcurso de este año, por lo cual estamos apoyando a todos nuestros afiliados en ese sentido. Se tienen problemas para trasladar a pobladores de las comunidades por la dificultad, ¿no?, del acceso. Así es, la brecha de acceso que tenemos en las comunidades nativas, sobre todo en la población de Condorcanqui e Imasa, ¿no?, que tienen una dificultad, sobre todo para el vía terrestre y vía fluvial. Estamos realizando este tipo de coordinaciones para poder desarrollar siempre tener una mejor calidad de atención a nuestros asegurados. Vía aérea llegó hasta El Milagro, después se ha trasladado en ambulancia. Así es, la primera parada que ha tenido el helicóptero, hemos traído con el helicóptero de Fuerza Aérea, ha sido desde El Milagro a Uracusa, y de Uracusa ha llegado nuevamente a la base del Milagro, y a través del SAMU, con el apoyo que nos ha brindado el SAMU, estamos trayendo a la niña al Hospital de Apoyo Bagua. ¿Aquí en Bagua se logrará la operación o de repente será necesario trasladarlo a otro hospital? Ya depende del análisis clínico que puedan realizar los médicos del hospital. Nosotros igual estamos prestos para el apoyo a cualquier situación que se vaya a realizar o que requiera la institución. Igual estamos coordinando ya con instituciones especializadas en Lima para la gestión de un probable traslado nuevamente con la menor. Es paciente de origen aguajún, ¿verdad? Así es una paciente de origen aguajún, es una paciente que viene de comunidad nativa, y dentro de este plan de fortalecimiento que también tiene el CIS y de ingresar a las comunidades nativas, estamos desarrollando todo este tipo de acciones. El CIS también cubre el traslado, los gastos, los pasajes. ¿Cuál es la forma de ustedes que apoyan a estas familias? En el caso de los traslados aéreos, como es un convenio que tenemos con la Fuerza Aérea del Perú, lo regular en los traslados es que se coberture siempre a un familiar, ¿no? Tanto la parte de la alimentación cuando llega a la institución, al nosocomio, una vez que el menor o la persona esté hospitalizada, y se hacen las gestiones a través de albergues para que puedan alojar a los familiares. Muy bien, bueno, en cuanto es a Lima, también ya por ahí cubren algunos gastos, ¿no? Así es, el traslado. ¿Medicamentos? También los medicamentos siempre están coberturados al 100% por el Seguro Integral de Salud, todo lo referente a la referencia y contrarreferencia también cuando ya sea de alta, se cubre a través del Seguro Integral de Salud. Muy bien, bueno, finalmente algún mensaje a la población con respecto al CIS. Licenciado, hay muchos que de repente no tienen CIS, ¿qué deben hacer? Así es, bueno, ahorita las afiliaciones que estamos realizando en las comunidades nativas a través de este plan de fortalecimiento de la identidad, invitar a todas las personas que puedan acercarse siempre a un establecimiento de salud, que puedan verificar y confirmar a través de los diferentes medios digitales que tiene el CIS su cobertura y su estado de afiliación. Y si requieren de mayor información pueden acercarse a la UDR Bagua. Nos encontramos en la plaza principal de la ciudad de Bagua, donde vamos con mucho gusto a atenderlos a cada uno de ustedes. Muy amable, licenciado. Igualmente, muchas gracias. Muy bien. Este video es una experiencia que viví en el año 2021, cuando estuve como director en Bagua, en Amazonas, y donde se puede evidenciar, ¿no?, lo que hemos podido ver, ¿no?, lo que estamos conversando respecto a los determinantes sociales, ¿no? ¿Escucharon las declaraciones del papá? ¿Escucharon al papá? ¿Mm? Lo que nos decía. A ver, los que sí han escuchado.
¿Qué decía el papá que no quería, que no deseaba? El papá nos decía, no quiero inconvenientes, ¿no? Pero inconvenientes, ¿por qué? ¿En qué factor el papá no quería inconvenientes? En la comunidad donde ellos vivían, el APU, y los que han trabajado en la zona selva saben muy bien ello, el APU es quien toma las decisiones, ¿no? Es el APU quien define o dice, esto se hace, esto no se hace, esto se va a desarrollar, esto no se va a desarrollar. Y el APU les había dado una pauta. Les dijo, simplemente, van a la ciudad a que la niña sea atendida, pero no le pueden cortar la pierna. Porque si le cortan la pierna, es una maldición, según el pensamiento o la cosmovisión que ellos tienen, ¿no? Es una maldición. Y esta maldición va a repercutir en toda la comunidad. Por lo tanto, si le cortan la pierna a la niña, ustedes no van a regresar a la comunidad. Yo me enteré eso porque el papá me hizo la consulta, ¿no? Lamentablemente la niña sí requería de una amputación, la cual no se iba a hacer en Bagua, se tenía que hacer en Lima. Fue trasladada al INEN, fue trasladada al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. En el INEN le diagnostican, ¿no? Un osteosarcoma, que cuando llega a Bagua, ustedes han visto ese tumorcito o ese tumor enorme que tenía la niña. Cuando llega a Bagua tenía un tumor de 75 centímetros. Pero cuando fue trasladada a Lima y la reciben en Lima, el tumor ya tenía 110 centímetros. O sea, estaba absorbiendo bastante. Y los médicos Linen eran clarísimos, se tenía que amputar la pierna. Se tenía que amputar la pierna. Si querían que la niña sobreviva, tenían que amputarse la pierna. Pero el papá dijo no, la mamá dijo no, y finalmente se decide no amputarle la pierna, pues. La niña falleció, lamentablemente, y los papás pudieron regresar a su comunidad. Cosa muy curiosa, ¿no? Aspecto cultural, estilo de vida, accesibilidad. Tres elementos dentro de los determinantes sociales, ¿no? Tres elementos muy importantes y vitales que nosotros debemos tener en cuenta al momento de desarrollar una política sanitaria y al momento de tener en cuenta el desarrollo de la atención propiamente, ¿no? Y otro punto aquí interesante es la transversalidad, ¿no? La igualdad de género, la salud intercultural, ¿no? Todos ellos son aspectos transversales. Y aquí, con este casito que les he mostrado, yo aprendí este elemento. Yo aprendí este elemento, los aspectos de interculturalidad. Yo no entendía. ¿Saben cuánto cuesta cada traslado aéreo? Pónganme una cifra, a ver, la que ustedes creen conveniente. ¿Cuánto cuesta cada traslado aéreo? ¿Mm? Pónganme una cifra. 10.000, 15.000 soles, 12.000 aprox, nos dice Mayra. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 10.000 nos dice Sofía. Miren, cada traslado aéreo cuesta aproximadamente 49.000 soles. 49.000 soles. En helicóptero es menos, 35.000 debe de estar, 30.000. Pero en avioneta, como fue trasladada al INEN, porque hubo una avioneta que la trasladó al INEN, esa avioneta nos costó 49.000 soles. Ahora, 49.000 soles para llevarla al INEN, más 35.000 soles, o son aproximados de 80.000 soles, se gastó en la niña. Y me ponía a pensar, ¿ah? Yo me ponía a analizar y decía, oye, pues, estamos gastando 80.000 soles, los papás no quieren que le amputen la pierna, va a fallecer. Yo no entendí este elemento de la interculturalidad, era algo nuevo para mí, de verdad. Con este casito llegué a comprender esto. Y es ahí donde comienzo a decir, ok, las regiones necesitan fortalecerse. Hay muchos aspectos que a nivel regional todavía no estamos entendiendo. Que MINSA no lo entiende, que el MIDIS no entiende, que el MIMP no entiende probablemente.
pero que cada uno de nosotros que estamos en los territorios sí llegamos a comprender. Entonces, el enfoque intercultural es un enfoque transversal y esto nos tiene que llevar a la reflexión, porque muchas veces las normas y las directivas se hacen desde Lima. No se miran las zonas rurales, no se miran los espacios más alejados. Vamos a este segundo punto, los desafíos. ¿Qué desafíos tenemos nosotros actualmente para el sistema de salud? Un punto interesante, ¿no? La descentralización. Este elemento es vital. ¿Por qué? Porque necesitamos urgente, que estas transferencias de competencias estén al 100%. Hoy, si bien los servicios de salud están tomados por los gobiernos regionales, lo cual les da autonomía, pero aún no llegan a ser 100% autónomos. Por ejemplo, el financiamiento sigue siendo del CIS en mayor escala. Y el CIS vive del MINSA, depende del MINSA. Otro financiamiento, los famosos FED, los fondos por estímulos, que vienen ¿de dónde? Del MIDIS. Otro tipo de financiamiento que tienen los gobiernos regionales, los recursos ordinarios, que vienen ¿de dónde? Del MEF. Entonces no llegan a tener un 100% de autonomía, pero también se ha demostrado y se ha evidenciado que los gobiernos regionales no han tenido la capacidad de recibir de manera adecuada el sector salud, lo que ha generado desigualdades regionales. Han aumentado las brechas, no solo persisten, sino que han aumentado en acceso y calidad. Miren este caso del 2021. Pregunté el año pasado, bueno, este año que digo, estaba en el CIS y tuvimos una reunión nacional. Le pregunté al director de Amazonas, al que está vigente, y le digo, ¿y cómo están en las comunidades? Yo los dejé sin acceso. Siguen igual, me dice. El Santa María de Nieva, que antes podías acceder, ahora no puedes acceder. Solamente vía fluvial, porque el puente se cayó. No lo han reconstruido. Esa es la realidad, ¿eh? O sea, persisten las brechas, ya han aumentado las brechas, sobre todo entre la zona urbana y la zona rural. La zona rural sufre bastante por la accesibilidad del servicio de salud. Sufre bastante. Las zonas altoandinas, las zonas amazónicas, están teniendo este inconveniente. Y es un reto, ¿ah? Es un reto. O sea, miren todo este abordaje que nosotros estamos haciendo, ¿para qué nos sirve? Para analizar las políticas públicas. O sea, ¿qué necesitamos nosotros fortalecer en aspectos de políticas públicas? ¿No? Y en los problemas de coordinación. Actualmente tenemos un 0% de coordinación en factor de gobernanza. La gobernanza y la politización del sistema nos ha generado este problema. El sistema de salud no debería ser politizado, el sistema de salud debería ser un sistema tecnocrático, un sistema técnico, más no político. Este es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Otro factor dentro de estos retos, el recurso humano. En las zonas rurales tenemos escasez de personal de salud, ¿sí? Principalmente ¿dónde? En las regiones amazónicas y altoandinas. ¿Mm? No tenemos ahorita personal de salud en las zonas rurales. La brecha de recursos humanos es muy alta, pero este factor en algún momento se quiso solucionar y se debería analizar nuevamente con la carrera pública sanitaria, con la carrera pública sanitaria. Ese es un proyecto que aún está en el despacho ministerial. El último ministro que vio esto fue Hernando Ceballos. Hernando Ceballos dijo que pues suena interesante el tema de la carrera pública sanitaria. Él fue el último ministro, esperemos que en algún momento se vuelva a ver, porque sí, hoy tenemos escasez de personal. Otro factor, la formación continua, ¿no? No tenemos, no tenemos universidades a nivel nacional en todas las regiones que puedan fortalecer los estudios de especialidad. Ahí viene el rol de la academia.
en materia de segunda especialidad. Por ejemplo, Puno, por ahí mencionó que creo que Marlene es de Puno. En Puno solamente tenemos dos nefrólogos, solamente dos nefrólogos, y tenemos no más de 5 cardiovasculares. Miren la necesidad que tenemos en Puno. Ancash, no hay psiquiatra. Los psiquiatras tienen que ir de Lima o de Trujillo para poder atender por lo menos 2 o 3 veces al mes en Ancash, en Huaraz, en el Víctor Ramos Barrio. Amazonas, la zona norte, no tiene neonatólogo. El Hospital de Apoyo Bagua, que es el hospital referencial de la zona norte para el Santa María de Nieva y el Utcubamba, el Santiago Apóstol de Utcubamba, no cuenta con neonatólogo. Pero esto es ¿por qué? Porque no se cuenta con la oferta académica. Por ello hay que fortalecer la formación continua y la especialización del personal, porque al no contar con la oferta académica, no tener ahorita nosotros la oferta académica, el personal de salud no tiene los medios para desarrollar este tipo de capacitaciones, este tipo de especializaciones. Por eso es importante el rol de la academia acá. Es fundamental. Yo siempre he sido de la idea que la academia y la parte práctica deben trabajar de la mano, ¿no? Deben ser de la mano. Yo soy un docente practitioner, por ejemplo. Yo hago práctica, yo trabajo en los ministerios. Y se ve esa realidad, ¿no? Se ve ese enfoque desde la realidad. Luego aquí tenemos otro elemento interesante dentro de estos retos, la infraestructura, ¿no? A ver, ¿quién conoce o me puede decir cómo están los establecimientos de salud en sus regiones? No solamente en las zonas rurales, ¿ah? Sino también en las zonas urbanas. ¿Cómo están sus establecimientos de salud? ¿Están los adecuados? ¿Cumplen las condiciones? En la actualidad, la mayoría de establecimientos tienen una infraestructura inadecuada. Yo les cuento una experiencia aquí. Justamente fue en Utcubamba. En Utcubamba. Hay un pueblito que está muy cerca a Corral Quemado. Corral Quemado ya pertenece a Jaén. Hay un pueblito que está muy cerca de Corral Quemado, no me acuerdo el nombre. Nueva Esperanza, creo que se llama. Y ellos tenían un establecimiento de salud muy bonito, grande, amplio. Pero cuando llegué, o sea, bonito por afuera, estaba bien pintadito y todo. Cuando llegué a hacerles una visita, me di con la sorpresa, solamente trabajaban en ese establecimiento una enfermera y una obstetra. Y me di con la sorpresa de que la obstetra y la enfermera estaban atendiendo, bueno, aparte creo que habían dos técnicos, pero en ese momento estaban en el campo. Estaban atendiendo fuera del establecimiento. Y yo me acerco y les digo, no, colegas, no, me alegra mucho, ¿no? Yo sé que por la pandemia, y la jefa del establecimiento, que era una obstetra, me dice, licenciado, no es por la pandemia que estamos atendiendo afuera. Nosotros estamos atendiendo afuera porque este establecimiento se está cayendo. ¿Quiere ingresar a ver, por favor? Ingresé con la licenciada y pues efectivamente era un establecimiento de salud que se estaba cayendo a pedazos. Un temblor y ese establecimiento se venía abajo. Ellos solamente utilizaban, guardaban las cosas en el holcito. Llegaban al día siguiente temprano, abrían la puerta, sacaban las cosas, terminaban de atender, guardaban las cosas. No podían atender dentro del establecimiento porque el establecimiento no tenía las condiciones. ¿Y esto en qué compromete? Principalmente la calidad y la seguridad de la atención en los usuarios. Entonces es una infraestructura que no es la correcta, ¿no? Una infraestructura que termina siendo deficiente. Tenemos un equipamiento limitado, sí. No tenemos un equipamiento moderno, sobre todo en las zonas más alejadas, ¿no? Y tecnologías que permitan, ¿no? De repente fortalecer o agilizar los diagnósticos. No tenemos ello. Y también falta el mantenimiento, ¿no? De algunos sistemas. Y acá tenemos el problema, ¿no? No se hacen mantenimientos preventivos. El Estado tiene esa situación bien complicada. Yo lo veo así, ¿ah? Yo lo veo como un elemento complejo. No hacemos mantenimientos preventivos. Esperamos que el equipo recién se malogre, esperamos que el equipo recién tenga fallas para poder generar aspectos correctivos.
Pero ¿qué sucede con un mantenimiento correctivo? Reduce la vida útil. Reduce la vida útil de un equipo. Y es aquí, esto me enseñaron en Lean, nosotros tenemos la teoría de la bañera. Vamos a ponerla aquí, la teoría de la bañera. ¿Y qué nos dice esta teoría? Cuando todo insumo llega, siempre va a estar en óptimas condiciones. Esta parte de aquí es lo óptimo. Uy, discúlpenme, no sé qué pasó. Pero vamos a esperar que cargue. A ver, ya. No sé qué ha pasado. No, regresó. Vamos a. No importa, se mantiene pintadito, ya. Esta parte de aquí es lo óptimo, como les decía, ¿no? Es lo óptimo. Y luego viene aquí la parte deficiente. Y acá viene parte de lo que es la vida útil. Entonces, ¿qué sucede en este aspecto? Si nosotros hacemos mantenimiento preventivos, los equipos van a tener una vida óptima mucho más larga. Pero si no hacemos mantenimientos preventivos, lo que va a pasar es que la vida útil, ok, va a mantenerse, pero va a ser más corta. Y lo que va a tener de repente, al no tener mantenimientos preventivos, va a crecer más rápido, es la parte donde el equipo ya requiere aspectos correctivos, ¿no? Y es aquí donde la vida útil disminuye. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Regresando a esta teoría de la bañera. Lo que debemos ver nosotros es que el equipo se mantenga por un lapso de tiempo prolongado en óptimas condiciones, que la vida útil, ¿no? Perdure durante un buen tiempo, pero que ya los aspectos, ¿no? De eficiencia sean mínimos. Pero para esto, para que esto funcione, para que este elemento funcione, lo que nosotros debemos generar son los mantenimientos preventivos, no los correctivos, los mantenimientos preventivos. Esa es una situación que dificulta, ¿no? El sistema como tal. Y otro punto interesante aquí, la fragmentación del sistema de salud. Acá tenemos mucho trabajo por realizar. Y ojo, estamos en los desafíos, eso es parte de los desafíos. Acá tenemos mucho trabajo por realizar, porque nuestro sistema efectivamente es un sistema fragmentado. Es un sistema fragmentado. Hoy tenemos nosotros 35 subsistemas. ¿Cuáles son esos 35, Ricardo? 25 gobiernos regionales, 4 DIRIs. Miren, ¿ah? Hasta ahí vamos 29. Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Salud. ¿Cuándo vamos ahí? 29, 30, 31, 32. El 33 son sector privado. El 34 vendría a ser, vamos a ponerlo por aquí. El 34 vendría a ser, no me carga por acá, ya, vamos a ponerlo por acá abajo. El 34 vienen a ser los gobiernos locales, que también tienen sus espacios, ¿no? Y el 35 vienen a ser los sistemas mixtos, las APPs. Tenemos 35 subsistemas que conviven. Cada uno tiene su forma de operar, cada uno tiene su forma de ejecutar acciones. Por eso dice ahí en la diapositiva, ¿no? Operan de manera paralela y no se articulan uno con el otro. Ese es el primer punto, ¿ah? Y otro punto, que al tener tantos subsistemas, ¿qué nos genera? Falta de continuidad de la atención. La atención no llega a ser continua. Existen brechas, ¿no? Para transitar entre los niveles y entre los subsistemas. No hay una comunicación efectiva entre cada uno de ellos. Esta es una dificultad del sistema de salud que tenemos que solucionar. Hasta ahí, ahora sí, para entrar a calidad.
¿Está claro lo que estamos mencionando? A ver, ¿está claro, no está claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Coméntenme, por favor. Muchas gracias, Sofía. Sofía está bien atenta a clase. Le agradezco a ello, Sofía. Espero que te esté gustando la clase, Sofía. Espero que te esté gustando. A ver, ¿qué dicen los demás colegas? A ver, ¿está claro o no está claro? Me parece que sí, ¿no? Bien, perfecto, se entiende. Todo claro. Gracias por hacernos reflexionar. No te preocupes, Jocelyn. Muchas gracias. Entonces, vamos a entrar ahora a la calidad. Ya hablamos de la situación problemática, ya les explicamos cómo se elabora una política. Entonces, vamos a entrar con este señor, Don Abedián. Don Abedián, o Abedís Don Abedián, es al que nosotros le podemos considerar como el padre de la calidad en salud, porque él nos propone que la calidad tiene que estar basada en tres elementos: estructura, proceso y resultado. Lo que también se le puede traducir en el famoso SD, estructura, conducta y desempeño. Esto se utiliza en la gestión administrativa. Pero muy aparte de Don Abedián, yo quiero sumar otro teórico, Carlos Alfonso Kerguelen. Carlos Alfonso Kerguelen, colombiano él, nos menciona que la calidad se puede dividir bajo tres factores: provisión de recursos, accesibilidad y alto nivel profesional. Entonces, Kerguelen complementa, porque Kerguelen sigue los escritos de Don Abedián, pero Kerguelen complementa a Don Abedián y le dice, ok, no solamente es la estructura, la organización, no solamente es la conducta o el proceso y el resultado, sino también tenemos que ver dentro de estos elementos cómo funciona la provisión de recursos. O sea, las entidades están provisionando de manera correcta y adecuada de recursos a sus entidades. Hay accesibilidad al sistema de salud, y cuando hablamos de accesibilidad no solo hablamos de carreteras, no solo hablamos de puestos de salud cercanos a las comunidades, sino también de la disponibilidad de profesionales para dar atención. Y estos profesionales tienen un buen nivel profesional para atender. Esos elementos nos complementa Kerguelen al momento de hablar de calidad, siguiendo obviamente, como les decía, ¿no? La estructura de Don Abedián. Don Abedián nos habla de esta estructura, proceso y resultado. Kerguelen le agrega estos tres elementos adicionales, ¿no? Y en base a ello, en base a lo que nos dijo Don Abedián, nosotros también como Estado creamos el sistema de gestión de la calidad. Nuestro sistema de gestión de la calidad en salud, que fue aprobado en el año 2016, está vigente todavía, ya van a cumplir 10 años este sistema, se enmarca en estos tres elementos: estructura, proceso y resultado. O sea, nuestro sistema de gestión de la calidad es un claro ejemplo de la aplicabilidad de la teoría de Don Abedián. ¿Y qué nos dice nuestro sistema de gestión de la calidad? Primero, estructura: contar con los recursos humanos, una óptima organización institucional y un adecuado sistema de información. Los tres primeros elementos para poder tener o para poder desarrollar un proceso. O sea, lo primero que nos dice Don Abedián es, tú tienes que tener esto. Tienes que tener recursos físicos, o sea, infraestructura. Tienes que tener recursos humanos, profesionales. Tienes que estar organizado de manera adecuada. Y tienes que tener un sistema de información que permita, ¿no? Generar la articulación entre los servicios, que farmacia se comunique con consulta externa, que en consulta externa se comunique con admisión, que admisión ambulatoria se comunique con admisión hospitalaria, que admisión hospitalaria se comunique con centro quirúrgico, que el centro quirúrgico se comunique con esterilización. Todo ello nos dice Don Abedián. Una vez que tú ya desarrollaste esta estructura, recién podemos ir al proceso. ¿Y cómo funciona el proceso? Los protocolos, las guías de práctica clínica,
¿Cómo están las guías de prácticas clínicas? La atención al paciente. ¿Cómo se desarrolla la atención al paciente? ¿Está siendo adecuada? ¿Está siendo la correcta? Y finalmente la coordinación entre servicios, ¿no? Lo que les estaba mencionando, que es parte de este sistema de información. Y ahora, ¿cómo vamos a ver los resultados? Los KPIs, los indicadores. El ser cual para ver si efectivamente estamos dando satisfacción, pero ojo, la satisfacción tiene que estar en el marco del valor. Y esto es lo que me faltó ponerles aquí, ¿no? Cuando nosotros hemos hablado del valor, este punto interesante, acá debemos tener en cuenta que en el triángulo central, cuando cumples con estos tres elementos, hablamos de valor. Y el valor que vendría a ser propiamente la satisfacción. Ahora, en este punto, lo que es este, no, este no era. A ver, dame un segundo. Es este de aquí. En este punto, cuando nosotros hablamos de la satisfacción, debemos tener en cuenta, ¿no? Que efectivamente esto sea un elemento, vamos a ponerlo por acá arriba, objetivo. Esto tiene que ser un elemento objetivo y tiene que ser un elemento en el marco de ¿qué? Del valor. Pero no solamente hay que medir el indicador, ¿no? También hay que ver, y esto lo voy a hacer ya con rojo, me parece lo más importante de todo el proceso, el impacto. Miremos el impacto. ¿Qué tanto está impactando las acciones que nosotros estamos desarrollando o ejecutando? ¿Qué tanto están impactando hacia la población? Lamentablemente, y esto, un estudiante, me acuerdo de la maestría, me dijo, Magíster, yo me he dado cuenta de algo. Los gestores solamente ven los números, pero no ven cómo esos números se alinean hacia la necesidad de la población. Y es muy cierto, ¿no? Muchas veces los que hacen gestión ven el indicador, se cumplió la meta, se cumplió el objetivo y todos están en la meta, la meta, la meta, la meta. Todo el tiempo están con la cabeza en la meta, pero no vemos el impacto. Y el impacto juega un rol fundamental acá. El impacto juega un rol preponderante, porque es en base al impacto que vamos a ver si la población persiste o no persiste en su atención con nosotros, persiste o no persiste en fortalecer sus actividades, ¿no? O su atención o de continuar que el servicio se mantenga con nosotros, en el impacto propiamente, porque es en el impacto donde nosotros vamos a ver si hay valor, si efectivamente se está dando valor. Y es aquí, en base a ello, que nosotros vamos a trabajar la mejora continua. ¿Cómo inicia el proceso de mejora continua? Y acá tengamos en cuenta algo. La OMS nos dice algo. La calidad no es un hecho. La OMS ya nos dice, señores, señoras, la calidad no es un hecho. Y como la calidad no es un hecho, hay que generar procesos de mejora permanente, continua. ¿Y dónde inicia esto? En la identificación. Identificación, reconocer las oportunidades de mejora. Hay que reconocer las oportunidades de mejora. Hay que fortalecer en el marco de analizar cuáles son las oportunidades de mejora que nosotros vamos a tener. Luego que ya hemos identificado las oportunidades de mejora, vamos a ver el proceso de planificación. Vamos a diseñar intervenciones, ¿no? Basadas en la evidencia y en las mejoras. Luego vamos a implementar estas opciones de mejora, ¿no? Obviamente, no solamente va a quedar en la planificación, hay que implementarlas, hay que ejecutar los cambios para finalmente evaluar. Pero en la evaluación no solamente es desde el indicador, sino desde el impacto. Aquí vamos a medir el impacto. Y es ahí donde la primera herramienta que nosotros vamos a ver dentro de este proceso de mejora continua es el ciclo PHVA. Y aquí les voy a compartir un segundo video
Hoy día tenía 2 videitos, este es el segundo que les voy a compartir, donde justamente vamos a hablar sobre el ciclo PHV. Denme un segundo para poder compartir pantalla. Aquí está. No es tan largo, es un video cortito. Sí, el proceso de admisión Entonces voy a compartir pantalla aquí. antes de conocer el programa de 360 de Bien. Escolástica, si bien Vamos a había abrir leído aquí el video. Ciclo Pero vamos a ver si está. Sí, sí está con audio. Listo, vamos a ver este videito. PHVA. El ciclo PHVA es un modelo que fue desarrollado por el estadounidense Williams Edwards Deming, el cual consiste en enfocarse en la mejora continua por medio de la identificación de aspectos en las organizaciones que permitan el cambio constante. Edwards Deming es famoso por su larga trayectoria en el campo de la calidad y la mejora continua. Incluso se le atribuyen logros como enseñar a los japoneses sobre la calidad. Una de sus frases más célebres es esta: si no puedes describir lo que haces en un proceso, no sabes lo que estás haciendo. Gracias a sus estudios y publicaciones, ahora podemos disfrutar de ellas y aplicarlas a nuestras organizaciones. El ciclo PHVA hace referencia a los pasos que se siguen en el modelo propuesto por Deming: planificar, hacer, verificar y actuar. PHVA. En inglés se conoce como PDCA, lo que significa Plan, Do, Check, Act. El ciclo PHVA ha sido incorporado como un pilar fundamental en las nuevas versiones de las normas ISO, dado que sus componentes permiten a las organizaciones planificar sus recursos para lograr sus objetivos y en el camino buscar la excelencia. Las fases de este ciclo se describen así. Planificar. En esta primera etapa se establecen los objetivos y se identifican los procesos necesarios para lograr los resultados, de acuerdo con las políticas de la organización. En esta etapa se determinan también los indicadores de medición que se van a utilizar para controlar y seguir en los procesos. Hacer consiste en la implementación de las acciones necesarias para lograr las mejoras planteadas, con el objetivo de ganar en eficiencia y poder corregir fácilmente posibles errores en la ejecución. Verificar. Una vez se ha puesto en marcha el plan de mejora, se establece un periodo de seguimiento y, cuando sea aplicable, la medición de los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas e informar sobre los resultados. Actuar. Una vez se midan los procesos y, en el caso de que los resultados no se ajusten a lo planificado, se ejecutan las correcciones y las modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las decisiones y acciones pertinentes para mejorar continuamente en el desarrollo de los procesos. Como lo vemos en este gráfico, el ciclo no tiene fin, es constante, lo que permite determinar las acciones concretas para seguir mejorando. La finalidad es cumplir los requisitos de la organización y de sus partes interesadas, así como aumentar la satisfacción del cliente. Lo mejor de este ciclo o de este modelo es que se fusiona con la gestión de procesos, lo que permite ver a la empresa bajo un enfoque horizontal, identificando de forma más fácil aquellos aspectos que necesiten mejorarse o mantenerse. Si quieres implementar esta metodología en tu empresa, no dudes en contactar. Bien, vamos a dejar de compartir ahí para regresar a nuestra otra pantallita. Y acá vamos a compartir nuevamente. Y acá vamos a ver el ciclo de PHVA, ¿no? Pero hay una situación, ¿no? Que de repente no hemos mapeado. Vamos a ir acá. El ciclo PHVA, si bien es el ciclo tradicional que todos conocemos, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Donde se establecen los objetivos. Algo que debemos tener en cuenta en este ciclo, ¿ah? Cuando hablamos del ciclo PHVA, debemos tener en cuenta que este se basa en los objetivos de la organización más la necesidad del usuario.
Ojo ahí. El ciclo PHVA combina ambos. El objetivo de la organización más la necesidad del usuario. Entonces, cuando hemos identificado el objetivo y hemos identificado la necesidad, vamos a comenzar a implementar las acciones, ¿no? Implementar las acciones para poder ver, ¿no? Si funcionan o no funcionan. Pero aquí viene el consejo. Comiencen con planes pilotos. Comiencen con procesos de pequeña escala. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ejecutar esto a alto nivel, vamos a querer ejecutar esto al alto nivel, podemos tener errores, podemos tener fallas. Y es aquí donde viene la parte de verificar, donde se realiza el seguimiento. Pero ojo, el ciclo ha cambiado ahora. Ya no solamente hablamos del PHVA, sino ahora hablamos del PHEA. Ya no hay que verificar solamente. Ahora hay que estudiar lo que estamos verificando. ¿Por qué? Porque este estudiar refleja un aspecto más científico, más técnico. Y esto nos permite innovar. ¿En base a qué? El estudio se vuelve más profundo, como dice aquí el texto, ¿no? Para comprender causas y generar conocimiento. Diferente al PHVA, que nos habla de corrección de desviaciones, principalmente, ¿no? O sea, la parte de verificar nos dice, ok, veamos, comparemos y si se cumplió o no se cumplió. Si se cumplió, listo, actuemos, ¿no? Tomemos decisiones. Hay algo todavía por mejorar. Y si no se cumplió, ¿por qué no se cumplió? ¿Cuál fue el problema del que no se haya cumplido? En el ciclo del estudiar ya no solamente es hacer la verificación, sino es saber desde antes, porque antes en el actuar es que veíamos recién el por qué, ya en el estudiar nosotros vamos a hacer ese análisis profundo, ese estudio profundo para comprender las causas, para entender por qué el fenómeno está o no está sucediendo. Es ahí en el PHA. Esto ha cambiado. ¿Cuándo ha sido el cambio del PHVA al PHA? Julio del 2023. En julio del 2023 hemos tenido este cambio del planificar, hacer, verificar y actuar al planificar, hacer, estudiar y actuar. ¿Sí? Otro elemento interesante, otra herramienta muy interesante aquí para conocer es el DMAIC. ¿Y qué es el DMAIC? Es el definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Pero el DMAIC nos lleva a la causa raíz. Ojo, aquí yo le estoy dando la pauta, porque el PHVA nos lleva a los objetivos, pero el DMAIC nos dice, vamos a la causa raíz. Pero ¿cómo llego a la causa raíz? A través de un análisis estadístico. A través de un análisis estadístico. O sea, tenemos que hasta desarrollar este análisis estadístico, tenemos que utilizar, acá vamos a utilizar nuestro chi cuadrado, aquí vamos a utilizar nuestra alfa de Cronbach, ¿no? Vamos a utilizar diferentes herramientas para poder ver la correlación, para poder ver si efectivamente es funcional o no es funcional, ¿no? Las metodologías de innovación que estamos presentando. Y en base a ello, en base al análisis de la causa raíz, nosotros vamos a desarrollar procesos de mejoras que eliminen, como bien menciona aquí, que eliminen la causa raíz del problema. O sea, en el DMAIC nosotros nos vamos hacia lo profundo. Esto me acuerdo de mi profesor en Link nos decía, es como cuando se hace una situación o se hace una limpieza, y algunos dicen, ¿no? Barres por donde ve la suegra, nos decía el profesor, o sea, ¿no? Que barres de manera superficial. En el DMAIC no. En el DMAIC te vas hacia lo profundo, o sea, el DMAIC te lleva hacia dónde o hacia el por qué sucede ese fenómeno. ¿Por qué está sucediendo ese fenómeno? Y cómo ese fenómeno está generando un proceso que repercute, ¿no? Un proceso que repercute en la organización, en la entidad. ¿No? Eso es lo que nos da el DMAIC. Vamos a la causa raíz y tú vas a implementar procesos que te ayuden a eliminar esa causa raíz. O sea, tu misión es que se elimine esa causa raíz para que el proceso pueda funcionar. Pero ojo, este proceso también es continuo, porque claro, en el control tú vas a mantener, ¿no? Vas a mantener las mejoras, pero una vez que estás aquí, tienes que volver a definir, vas a volver a definir, vas a volver al principio de toda esta situación.
porque siempre van a haber acciones de mejora. Recuerden algo, la OMS, repito, ¿no? Por segunda vez, la OMS nos dice que la calidad no es un hecho. La calidad no es un hecho. Ya lo dice la OMS, ¿sí? Y para terminar nuestra sesión del día de hoy, quiero hablarles sobre el Lean. ¿Qué nos dice el Lean? Y ahorita vamos a regresar a la pizarrita. El Lean es una metodología muy interesante. El Lean es una metodología que nos permite buscar el máximo valor del usuario. Pero ojo, ¿quién te da el valor? El paciente. El paciente. ¿En base a qué? A la minimización de desperdicios y a la optimización de flujos de trabajo. Y acá vamos a ir a mi pizarrita en blanco. Vamos a ir a mi pizarrita en blanco. Miren, ¿ah? ¿Qué nos dice la teoría del proceso? Un proceso va a iniciar con una materia prima, con una materia prima, y de esta materia prima vamos a desprender nosotros actividades. Vamos a desprender algunas actividades. Y estas actividades van a terminar en un producto. Esa es la teoría del proceso. Algunos dicen, un proceso consta de subprocesos. No, quítense esa de la cabeza. Un proceso tiene actividades. ¿Y la actividad para qué me sirve? Para transformar la materia prima en un producto. En este caso, vamos a llevarlo al sector salud. ¿Qué nos dice el sector salud? ¿Cuál es la materia prima? La enfermedad, el diagnóstico. Uy, pensé que lo había puesto en azul. Ahora sí. El diagnóstico es mi materia prima. ¿Sí? Supongamos, fractura de fémur. Ese es mi diagnóstico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi producto final? El esperado, lo que yo espero que suceda. Paciente se va de alta. Ese es mi producto final. ¿Ok? Pero para este proceso, yo voy a tener en cuenta algunos elementos. ¿Y cuáles son estos elementos? El tiempo. Supongamos, ¿no? Esta es la actividad uno, vamos a ponerla por aquí. Esta es la actividad uno, la actividad 2, la actividad 3 y la actividad 4. ¿Ok? Entonces, para la actividad uno se demora 10 minutos, en la actividad 2 10 minutos, en la actividad 3 20 minutos, en la actividad 4 30 minutos. Perfecto. Pero los tiempos de espera, ¿no? Entre el que el paciente llega y va o está en la actividad uno esperó 60 minutos. De la actividad uno a la actividad 2 esperó 30 minutos. De la actividad 2 a la actividad 3 esperó otros 30 minutos. De la actividad 3 a la actividad 4 esperó 40 minutos. Y de la actividad 4 hasta su alta esperó 60 minutos. Estamos poniendo como ejemplo, ¿ah? Es un ejemplo para entender esta dinámica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros aquí? Tiempo útil, tiempo perdido, tiempo total. Entonces, en el tiempo útil, 10, 20, 40, ¿no? 60, no, a ver, acá tenemos 30, 30, 60, 110. No, 70 minutos, discúlpenme. 70 minutos, ¿sí? En tiempo útil hubieron 70 minutos, sí, está bien. 10, 10, 20, sí, 70 minutos. En el tiempo no útil, o el tiempo perdido, 60 más 60, 120, 120 más 60. Aquí tenemos 180, 180 más 40, 220 minutos. 220 minutos. ¿Cuánto es el tiempo total? El tiempo total que hemos tenido ha sido 290 minutos. Pero de estos 290 minutos, veámoslo en porcentaje. Aquí vamos a usar mi calculadora. Yo no soy tan matemático, pero vamos a ver 70 entre 290 por 100. Ok. Entonces tenemos que el 24% del tiempo, ya pongamos el 25 porque es 24,5. El 25% del tiempo que estuvo el paciente en el hospital fue un tiempo útil, pero el 75% del tiempo
no fue un tiempo útil, hubo muchas pérdidas. ¿Qué es lo que nos dice el Lean? El Lean nos dice, ok, primero, identifica cuál de estos elementos, identifica cuál de estos elementos podemos suprimir. ¿Cuál de estos tiempos perdidos o tiempos que no están siendo útiles para el paciente, para el usuario, podemos nosotros generar una supresión de ellos? Identifica eso. Es lo primero que nos dice el link. Luego, ¿qué otras cosas nos dice el link? ¿Qué sucede? Porque también nos pone en la situación de riesgo. ¿Qué sucede si el paciente no se va de alta? Al contrario, el paciente fallece. El paciente fallece. Entonces el link va a analizar cada una de las actividades. Acá no hubo problemas, acá no hubo problemas, aquí fue el problema. Aquí tuvimos el problema. Entonces, este de aquí, vamos a desarrollar un análisis de mecanismo de falla y error. Vamos a implementar un ANFE. Y en este ANFE vamos a ver el paso a paso de todo el proceso. No solamente eso, vamos a ver un Pareto. ¿Cuáles han sido los errores más frecuentes en el porcentaje de 80-20 de frecuencias que se está generando ese error? Y no solamente eso, también vamos a revisar o vamos a hacer aquí un Ishikawa. Vamos a hacer un Ishikawa para poder identificar la causa del problema. La causa del problema. Entonces, con estos análisis que se desarrollan en Lean, lo que va a pasar es o que la actividad 3 mejore o que la actividad 3 se suprima, porque de repente la demora o la atención inoportuna, la atención inadecuada o algo de esta actividad está generando problemas. Eso nos dice el pensamiento Lean. O sea, ese es el abordaje, ese es el enfoque que hoy nos da el pensamiento Lean. En nuestro país tenemos pocos profesionales, ¿ah? Somos solamente en salud, solo somos 32 profesionales Lean Six Sigma a nivel nacional. En salud, en ingeniería y más. Pero en salud somos pocos. Yo me certifiqué el año pasado como Lean Six Sigma. Mi esposa es Lean Healthcare, que es otra dinámica, que está más ligada al sector salud. Yo me he certificado con Six Sigma, pero somos poquísimos los profesionales que estamos certificados en estos procesos. Entonces, aún, aún estamos en ese proceso de implementar la metodología Lean en nuestro país. Estamos en ese proceso. ¿Y por qué es importante? Y acá lo hemos visto. Porque nos permite, como les decía, ¿no? Reducir o eliminar tiempos de esperas innecesarios que perjudican finalmente ¿a quién? Al paciente. Movimientos redundantes que pueden provocar acciones perjudiciales, procesos que no agregan valor, o sea, lo que busca el Lean es el valor. Y esto, aunque no es peruano, ojo, el pensamiento Lean viene de Japón, de la TPS, del pensamiento Toyota, ¿no? Toyota Production Systems, y Lean nace en la industria de la manufactura, en la Lean Manufacturing, pero coincide que en nuestro país comenzamos a implementar el pensamiento Lean justamente con este proceso de modernización, porque estamos teniendo un proceso de modernización muy interesante, ¿no? La modernización de la gestión pública mirando hacia el 2030. ¿Y qué nos dice el proceso de modernización de la gestión pública? Miren, ¿no? Analicen, vean qué es lo que genera valor. Justamente es lo que también nos da el Lean. O sea, el Lean nos dice, vayan hacia lo que genera valor. O sea, tenemos que enfocarnos hacia lo que está generando valor. Entonces, el Lean elimina, dice chau, bota lo que no agrega valor. Y los defectos en la atención que pueden provocar fallas. Y en el caso del sector salud, ¿no? Consecuencias o complicaciones en el paciente. Y en la mejora de flujo, ¿no? Otro elemento muy importante en el pensamiento Lean como tal es la mejora de flujo.
¿no? Rediseñar procesos para que los pacientes reciban la atención en el momento adecuado, reduciendo demoras y mejorando la experiencia. Finalmente, lo que se busca con el pensamiento Lean es mejorar la experiencia del usuario, ¿sí? Entonces, mis estimados, hemos concluido esta primera parte, hemos concluido este primer elemento relacionado propiamente a los procesos de calidad, a conocer cómo funcionan las políticas públicas, cómo están enmarcadas propiamente las políticas públicas o qué acciones se requieren para crear una política pública. Y también hemos visto ya los desafíos que tiene el sistema de salud. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda o consulta? ¿O está todo claro? ¿Hay preguntas, dudas o consultas? ¿O está todo claro? Parece que sí, está todo claro. Bien, entonces como está quedando claro, solamente voy a hacer mención. De aquí nos vamos a encontrar el 21 de diciembre, ¿sí? Y ya para esa sesión vamos a hablar, así como hemos identificado las situaciones problemáticas, vamos a hablar un poco sobre los retos que se vienen al futuro. Vamos a conversar sobre la gobernanza sanitaria, que es un elemento muy interesante. También vamos a hablar de la tecnología en salud y los aspectos de interculturalidad. Entonces, sí les quiero pedir, por favor, para la próxima sesión, que podamos estar un poquito más activos, ¿sí? Es importante que nosotros podamos tener una mayor actividad, ¿no? Podamos fortalecer en la participación en clase y sustancialmente podamos hacer preguntas o consultas, ¿no? Porque yo entiendo que para muchos, ¿no? O para algunos de repente estos temas pueden ser nuevos y son importantes que ustedes puedan tener claro, ¿no? Qué es lo que nosotros buscamos o deseamos. Entonces, al no haber preguntas, al no haber consultas, vamos a terminar la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su participación y nos estamos viendo el 21 a las 7 de la noche.